La mansión Belmont amanecía silenciosa, envuelta en un ambiente denso que parecía flotar entre las paredes. Los empleados caminaban deprisa, intercambiando miradas tensas, como si todos compartieran un mismo temor. En la habitación principal, el pequeño Tomás respiraba con dificultad, hundido entre sábanas lujosas pero frías. Su llanto se había convertido en un susurro casi imperceptible. Parecía que el bebé se apagaba poco a poco. Lucía, la joven limpiadora, observaba desde un rincón mientras acomodaba discretamente los objetos del cuarto. Evitaba mirar fijamente al bebé, porque cada gemido atravesaba su alma como una herida abierta. Hacía pocas semanas había perdido a su propio hijo, y esa memoria seguía viva y dolorosa. El luto formaba un nudo constante en su garganta, pero aún así, algo en Tomás la llamaba con fuerza. La familia Belmont vivía rodeada de lujo, pero nada de eso traía consuelo aquel día. Eduardo Belmont, el padre, caminaba de un lado a otro con los ojos rojos y la camisa arrugada. Intentaba mantener el control, pero el temblor de sus manos lo delataba cada vez que se acercaba al versecito. La impotencia lo consumía más que el miedo. Su hijo se moría y nadie sabía por qué. Médicos prestigiosos habían entrado y salido de la mansión, cambiando fórmulas, revisando horarios y examinando al bebé repetidamente. Nada funcionaba. Tomás rechazaba todo. Su piel estaba cada vez más pálida, lo que aumentaba el pánico entre todos. Elena, la abuela materna, culpaba silenciosamente a los empleados. La tensión se mezclaba con un miedo profundo en cada pasillo. Lucía intentaba mantenerse al margen, pero sus ojos regresaban una y otra vez hacia Tomás. Su respiración era tan débil que parecía desvanecerse a cada minuto. El silencio helado del cuarto solo era interrumpido por los pequeños suspiros del bebé. La joven apretaba las manos contra su delantal para evitar temblar. Le resultaba imposible no sentir un vínculo extraño. La pediatra, la doctora Ramírez, regresó apresurada para una revisión urgente. Examinó al bebé con creciente preocupación, notando señales claras de desnutrición severa. Su expresión lo decía todo. Eduardo exigía respuestas, pero ya casi no había explicaciones posibles. Lucía observaba todo con el corazón encogido, sintiendo que la tragedia se acercaba. Mientras tanto, Elena observaba cada movimiento con fría severidad. Para ella, cualquier error debía recaer en los trabajadores. La imagen de la familia era lo primero. Murmuraba órdenes rígidas y críticas en voz baja. Tomás, ajeno a todo, seguía debilitándose. Una sombra de miedo se instalaba definitivamente en la mansión. Lucía recordó el peso de su propio bebé, aún tan presente en su memoria. Su calor, su olor, el sonido suave de su respiración. Esos recuerdos la desgarraban, mientras miraba a Tomás luchar por vivir. Sentía que dos dolores se mezclaban dentro de ella, el que había vivido y el que presenciaba. Y eso la hacía sentirse extrañamente responsable. Los empleados susurraban entre sí, convencidos de que el bebé no sobreviviría aquella semana. Eduardo pasaba horas sentado junto al vercecito, sosteniendo la diminuta mano de su hijo. La desesperación lo consumía. Ninguna riqueza parecía suficiente para salvar al pequeño. La mansión entera respiraba angustia. Lucía salió del cuarto con pasos lentos, sintiendo que abandonaba a alguien que la necesitaba. Cada vez que cerraba la puerta, un dolor extraño recorría su pecho. No sabía explicar por qué sufría tanto por un bebé que no era suyo. Algo muy oscuro rondaba aquella casa, y en el fondo ella intuía que todo estaba por empeorar. Lucía caminó hacia la zona de servicio, intentando regular la respiración, mientras contenía lágrimas que quemaban. El recuerdo de la muerte de su hijo la perseguía sin descanso.
Se sentó en el borde de su cama y presionó el pecho, como si pudiera calmar el dolor físico que le provocaba el recuerdo. A veces cerraba los ojos esperando escuchar un llanto que jamás volvería. Pero esa ausencia la conectaba aún más con Tomás. Cuando consiguió aquel empleo, pensó que sería un escape para su dolor. Pero la presencia de un bebé tan frágil despertaba todo lo que intentaba enterrar. A veces, mientras limpiaba, sentía cómo su cuerpo respondía instintivamente. La leche volvía a bajar, recordándole cruelmente que había perdido a su hijo demasiado pronto. Era una tortura silenciosa que nadie conocía. Eduardo empezaba a notar algo especial en la forma en que Lucía miraba a Tomás. No era curiosidad ni nerviosismo, era empatía pura, un sufrimiento compartido. En medio de la crisis, ese gesto humano llamaba su atención. Pero temía que Elena lo notara y lo convirtiera en un problema. En esa casa, cualquier acto de compasión podía volverse una amenaza. Los demás empleados sabían que Lucía había perdido a un bebé, pero evitaban mencionarlo. Trabajar para los Belmont significaba seguir reglas estrictas y ocultar emociones. Sin embargo, Lucía no podía apagarlas. Ella sentía demasiado, se preocupaba demasiado y amaba demasiado. Y Tomás parecía percibirlo, respondiendo mejor cuando ella estaba cerca. Esa tarde, Elena reunió a todo el personal para lanzar nuevas acusaciones. Su tono era severo y humillante. Insinuó que la culpa del deterioro del bebé recaía en los empleados, creando un clima de miedo absoluto. Lucía soportó el frío y calculador mirar de Elena, sintiendo un escalofrío profundo. Aquella mujer era capaz de cualquier cosa por mantener su poder. Después de la reunión, la doctora Ramírez pidió hablar con Lucía en privado. Notaba en ella una sensibilidad poco común hacia el bebé y quería entender mejor su historia. Lucía habló tímidamente, intentando contener las lágrimas, mientras relataba su reciente pérdida. La médica escuchó en silencio, comprendiendo al instante que había un lazo emocional más fuerte de lo normal. Esa noche, la mansión quedó sumida en un silencio inquietante, pero Lucía escuchó un débil gemido que la hizo estremecer. Reconoció ese sonido desde el primer instante. Corrió hacia el cuarto de Tomás sin pensarlo. Lo encontró más débil que nunca, respirando como si cada intento le costara la vida. Un terror inmenso la envolvió. Lo tomó entre brazos con desesperación, sintiendo el mismo pánico que vivió con su propio hijo. El cuerpo del bebé estaba frío, y su llanto era apenas un murmullo. En ese momento, su cuerpo reaccionó instintivamente. El pecho le dolió y la leche volvió a descender. Era como si algo invisible uniera sus destinos, algo que ella no comprendía del todo. Eduardo entró en la habitación y quedó paralizado al ver la escena. Lucía sosteniendo a su hijo con una mezcla de miedo y ternura. Por primera vez comprendió que aquella mujer sentía un amor sincero por el bebé, más fuerte que el de cualquiera en la casa, pero no imaginaba cuán profundo sería ese lazo ni cuánto cambiaría sus vidas. Lucía colocó a Tomás de vuelta en el versecito, pero su corazón seguía acelerado. Algo dentro de ella gritaba que debía hacer más, que debía salvarlo como no pudo salvar a su propio hijo. La habitación volvió a quedarse en silencio, pero la sensación de que una tormenta se acercaba era imposible de ignorar, y así comenzaba su destino. La madrugada cayó sobre la mansión con un silencio inquietante, interrumpido solo por un quejido leve que resonaba desde el cuarto del bebé. Lucía, que no lograba dormir, sintió ese sonido como una alarma en su corazón. Algo en su instinto le decía que Tomás estaba peor que nunca. Caminó descalza por el pasillo, temblando mientras se acercaba a la habitación. La sensación de urgencia era imposible de ignorar. Al entrar, encontró a Tomás inmóvil, con la piel fría y los labios pálidos. Su respiración era casi inexistente. Lucía llevó una mano al pecho, sintiendo que el aire se le escapaba.
Había visto esa misma escena semanas atrás con su propio hijo, y el recuerdo casi la derrumbó. Con manos temblorosas comenzó a llamar desesperadamente a los empleados de guardia. El miedo ocupó la habitación como una sombra viva. Eduardo llegó corriendo, sin zapatos y con el rostro desencajado. Al ver a su hijo en ese estado, cayó de rodillas junto al versecito, incapaz de contener un sollozo. «¿Por qué no responde?», murmuró, con la voz quebrada. Nadie tenía respuestas. Los empleados se movían torpemente, sin saber cómo ayudar. La escena tenía un aire de tragedia inminente que todos podían sentir. La doctora Ramírez apareció minutos después, llamada de urgencia. Tomó al bebé con cuidado mientras revisaba signos vitales que apenas existían. Sus ojos se endurecieron al ver la gravedad. Sabía que quedaba muy poco tiempo. Eduardo se aferró a la mesa, sintiendo que iba a desmayarse. Lucía observaba desde un rincón, tratando de no gritar por el dolor que se arremolinaba dentro de ella. La doctora ordenó medidas rápidas, pero Tomás no reaccionaba. Su cuerpo estaba demasiado débil para responder. El silencio se volvió insoportable, roto solo por el sonido irregular del bebé, como un último intento por aferrarse a la vida. Elena entró en ese momento con el rostro blanco de shock. Por primera vez, la dureza habitual desapareció de sus ojos. El peligro era innegable. Lucía sintió un impulso que no logró contener. Se acercó al bebé, ignorando las miradas de los demás. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y sintió algo que no sabía explicar. Un lazo profundo, una vibración dolorosa en el pecho. Era como si su corazón reconociera al niño de una manera inexplicable. Elena intentó detenerla, pero Eduardo la hizo callar con un gesto desesperado. Al tocarlo, el bebé pareció reaccionar levemente, como si encontrara un calor conocido. La doctora observó esto con sorpresa, incapaz de explicarlo. Lucía sintió un flujo cálido recorrer su cuerpo. La leche descendía otra vez, respondiendo al instinto que nunca se había apagado. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras comprendía lo que su intuición le pedía hacer. Su alma gritaba que debía salvarlo. Temblando, Lucía miró a Eduardo, buscando permiso sin palabras. Él, con la voz rota y el miedo consumiéndolo, apenas logró asentir. Era un gesto desesperado entre dos personas que ya no tenían nada que perder. Elena abrió la boca para protestar, pero la doctora la detuvo, comprendiendo la situación límite. El tiempo se agotaba y la vida del pequeño dependía de una decisión imposible. Lucía sostuvo a Tomás contra su pecho, guiada por un instinto primario que la dominaba por completo. Apenas el bebé sintió la cercanía, su cuerpo reaccionó débilmente, buscando alimento. Con un sollozo ahogado, Lucía lo amamantó, temiendo las consecuencias, pero incapaz de detenerse. En ese instante, el cuarto entero pareció contener el aliento. Era un acto prohibido, desesperado y profundamente humano. Y entonces ocurrió el milagro. El bebé comenzó a succionar con fuerza tenue pero real, aferrándose a la vida como si finalmente hubiera encontrado lo que necesitaba. El color volvió lentamente a sus mejillas y su respiración se volvió más estable. La doctora observó incrédula. Eduardo cayó sentado, llorando en silencio. Lucía cerró los ojos, sintiendo que algo muy grande acababa de despertar dentro de ella. La habitación quedó sumida en un silencio reverente, mientras Tomás continuaba alimentándose, cada succión siendo un triunfo contra la muerte. Lucía sostenía al bebé con una mezcla de alivio y terror, consciente de que su acto era tan milagroso como peligroso. Eduardo observaba la escena con asombro, sin entender cómo algo tan simple podía tener tanto poder. Elena, por su parte, temblaba entre furia y shock. Para ella, aquello era inadmisible. Cuando Tomás terminó,
Lucía lo acunó suavemente y notó que su respiración había mejorado de forma evidente. Su cuerpecito, antes frío, ahora tenía un leve calor reconfortante. La doctora Ramírez tomó al bebé para revisarlo, confirmando que sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. No podía negar lo obvio. Había respondido únicamente al alimento de Lucía. La ciencia no explicaba todo, pero los hechos estaban frente a ellos. Eduardo se acercó a Lucía con los ojos húmedos, intentando agradecerle, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Él, un hombre acostumbrado al control, sentía que el mundo acababa de romper sus reglas. ¿Cómo podía una empleada humilde hacer lo que médicos expertos no lograron? Lucía, sin saber qué decir, bajó la cabeza con humildad. Su corazón latía tan fuerte que casi dolía. Elena, recuperando la voz, explotó de ira. Gritó que aquello era inapropiado, antihigiénico, inaceptable y vergonzoso para una familia como los Belmont. Acusó a Lucía de aprovecharse de la situación, como si su gesto fuera un acto calculado. Pero nadie la escuchaba. Eduardo le pidió que saliera del cuarto si no podía controlar sus palabras, algo que la matriarca jamás había oído de su propio hijo. Su rostro se endureció. Lucía temía por su empleo, por su libertad y por lo que vendría después. Sabía que Elena la perseguiría sin descanso por haber cruzado una línea prohibida, pero mientras miraba al bebé recuperarse en brazos de la doctora, sintió que lo que había hecho era lo único correcto. Un calor materno llenó su pecho, distinto al luto que había cargado hasta entonces. Algo había cambiado para siempre. La doctora pidió que todos se calmaran y explicó, con firmeza, que el bebé podría no haber sobrevivido unos minutos más sin ese acto. Elena intentó refutarlo, pero la pediatra fue tajante. A veces, la vida no seguía las reglas sociales. Eduardo apoyó la idea con una mirada decidida. Por primera vez, se enfrentaba abiertamente a su madre por el bienestar de su hijo. Era un cambio significativo en la dinámica de la familia. Cuando dejaron a Tomás descansar, la doctora llevó a Lucía a un pasillo apartado para hablar en privado. Allí, con voz suave pero directa, le dijo que aquello no era común, que una conexión así no aparecía sin motivo, que quizás había algo más profundo entre ella y el bebé. Las palabras hicieron temblar las rodillas de Lucía, que sintió miedo y esperanza mezclarse en su pecho. Lucía negó, diciendo que solo había reaccionado por instinto y dolor acumulado, pero la doctora insistió en que el cuerpo de una mujer no respondía así sin una historia detrás. Sugirió hacer estudios, pruebas, revisiones médicas. Lucía sintió vértigo. ¿Y si había una explicación más oscura? ¿Y si lo imposible era real? La duda se instaló, como una semilla inquietante. Mientras tanto, en la habitación, Eduardo miraba a su hijo dormir como no lo hacía en días. Un pensamiento incómodo comenzó a formarse en su mente. ¿Por qué Tomás reaccionaba únicamente a Lucía? ¿Qué significaba esa conexión tan intensa? Intentó desechar la idea, pero una intuición persistente seguía golpeando su interior. Algo estaba fuera de lugar desde el nacimiento. Esa noche, mientras todos intentaban recuperar la calma, Lucía regresó a su cuarto con las manos temblorosas. Sabía que lo que había hecho cambiaría su destino. No solo había salvado al bebé, también había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Y en el silencio de su pequeña habitación comprendió que ese acto la uniría a Tomás para siempre, de formas que aún no imaginaba. A la mañana siguiente, la mansión despertó con un rumor contenido, como si cada pared guardara un secreto recién nacido. La noticia de que Tomás había mejorado se esparció entre los empleados, quienes intercambiaban miradas desconcertadas. Nadie entendía cómo, pero todos sabían quién lo había logrado. En los pasillos, el nombre de Lucía comenzaba a pronunciarse con mezcla de respeto y miedo.
Algo inusual había ocurrido. Elena, sin embargo, no veía milagro alguno, sino una amenaza directa. Pasó toda la mañana revisando cámaras, interrogando empleados y dando órdenes severas. Quería saber exactamente qué había pasado durante la noche. Su obsesión por la reputación de la familia la cegaba ante la fragilidad de su propio nieto. Para ella, Lucía había cruzado un límite imperdonable y tenía que pagar por ello. La doctora Ramírez regresó temprano para examinar nuevamente al bebé. Observó los cambios positivos y anotó detalles que no coincidían con el historial médico. Había algo extraño en el desarrollo de Tomás, algo que no podía explicarse solo por la desnutrición. Miró a Eduardo con una expresión complicada, como si temiera lo que estaba por descubrir. Él, exhausto, evitó hacer preguntas. Tomás dormía plácidamente, con la piel más rosada y el cuerpo más relajado. Lucía, desde la puerta, lo miraba con un cariño que intentaba esconder, pero su mirada lo decía todo. Sentía una conexión tan profunda que asustaba. Intentó apartarse, convenciéndose de que solo había actuado por instinto maternal, pero su corazón sabía que era más que eso. Algo inexplicable la atraía hacia él. Eduardo notó la presencia silenciosa de Lucía y la invitó a entrar. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ella dudó, temiendo la reacción de Elena, aunque la mirada agradecida del hombre la tranquilizó. Cuando se acercó al bebé, Tomás movió una mano débil en su dirección, como si reconociera su calor. Ese gesto dejó a Eduardo sin palabras y a la doctora con el ceño fruncido. A solas con Eduardo, la doctora habló con cautela. Dijo que algo no cuadraba en los análisis previos del bebé y que necesitaba realizar nuevas pruebas. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Preguntó qué significaba aquello, pero la doctora solo respondió que debía verificar algunos datos. Sus ojos, sin embargo, revelaban una preocupación profunda. No quería adelantar conclusiones. Mientras tanto, Elena convocó a Lucía a la sala principal. Allí, la matriarca la observó con una mezcla de desprecio y cálculo. La acusó de comportamiento inapropiado, de falta de límites y de querer aprovecharse de la vulnerabilidad del bebé. Lucía, aún debilitada por la intensa emoción de la noche anterior, apenas pudo defenderse. Cada palabra de Elena era como una puñalada silenciosa. Elena anunció que estaba considerando despedirla, alegando que su presencia era perturbadora para la familia. Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba. Pero antes de que pudiera responder, Eduardo entró en la sala y con un tono firme defendió a la empleada. Dijo que sin ella el bebé estaría muerto. Sus palabras retumbaron como un golpe seco contra la matriarca. La tensión entre madre e hijo era palpable. Elena frunció los labios con furia contenida. Eduardo, por su parte, comenzaba a cuestionar decisiones familiares que antes jamás hubiera osado confrontar. El equilibrio de poder dentro de la mansión estaba cambiando, y todo por una empleada que apenas entendía por qué se encontraba en medio de tanto conflicto. Esa tarde, Lucía volvió a su habitación con el corazón acelerado. Sabía que su lugar en la casa pendía de un hilo, pero algo dentro de ella le decía que no podía marcharse, no mientras Tomás la necesitara. Miró sus manos temblorosas y sintió el peso de una verdad que aún no conocía. Su camino y el del bebé estaban entrelazados por un lazo invisible, y pronto sabría por qué. La noche volvió a caer sobre la mansión, y con ella una calma superficial que ocultaba tensiones profundas. Eduardo pasó gran parte del día reflexionando sobre lo ocurrido. No podía negar que Tomás mejoraba solo cuando Lucía estaba cerca. Era una verdad incómoda, pero innegable. Con cautela, decidió permitir que ella siguiera cuidándolo discretamente. Sabía que Elena estallaría si lo descubría. Lucía aceptó la petición con una mezcla de gratitud y miedo.
Entró a la habitación de Tomás con pasos suaves, como si temiera perturbar un equilibrio frágil. Al verla, el bebé se agitó levemente, dando señales de reconocimiento. Aquello la estremeció. Era imposible no sentir que Tomás la buscaba, como si su presencia fuera un refugio. Ese vínculo inexplicable se hacía más fuerte cada día. Eduardo observaba desde la puerta, fascinado y confundido. Nunca había visto a su hijo reaccionar así con nadie más. Preguntó a Lucía cómo sabía exactamente qué hacer, pero ella no pudo responder. ¿Cómo explicar un instinto que no comprendía? ¿Cómo admitir que sentía al bebé como si fuera suyo? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, temblorosas e imposibles. La doctora Ramírez volvió por la tarde con los resultados preliminares de algunas pruebas. Pidió hablar con Eduardo en privado, lo cual dejó a Lucía inquieta. Sabía que algo grande se avecinaba. Desde el pasillo escuchaba murmullos tensos y el tono grave de la pediatra. No alcanzaba las palabras, pero sí distinguía la preocupación en sus voces. Un presentimiento sombrío la envolvió. Mientras tanto, Elena merodeaba los pasillos como un fantasma vigilante. Observaba cada movimiento de Lucía, buscando cualquier señal de debilidad para usar en su contra. Para ella, la joven era una intrusa que perturbaba el orden natural de su familia. Elena no sospechaba la verdad, pero intuía que Lucía escondía algo, y estaba decidida a descubrirlo, costara lo que costara. La doctora salió finalmente del despacho de Eduardo, con el rostro serio y la mirada perdida en sus pensamientos. Lucía se acercó para preguntar, pero la pediatra solo le dijo que necesitaba repetir algunas pruebas. Había inconsistencias en los registros médicos del bebé. Lucía sintió que el aire le faltaba. ¿Inconsistencias? ¿Qué significaba eso? Un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Esa noche, Eduardo buscó a Lucía en la cocina. Quería agradecerle nuevamente, pero también compartir parte de la preocupación que lo consumía. Le confesó que no confiaba completamente en los documentos del hospital. Había detalles que nunca le habían cuadrado desde el nacimiento de Tomás. Lucía escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad que temía descubrir. Con un gesto vacilante, Eduardo le pidió a Lucía que se quedara cerca del bebé hasta nuevo aviso. No como empleada, sino como alguien que Tomás necesitaba. Aquellas palabras la hicieron temblar. Sentir que alguien contaba con ella de esa manera despertó emociones que creía muertas desde la pérdida de su hijo. Aún así, tenía miedo, mucho miedo de lo que pudiera venir. Antes de ir a dormir, Lucía pasó por la habitación de Tomás. Lo vio dormir profundamente, con una expresión tranquila que nunca antes había tenido. Se acercó y rozó suavemente su manita con la punta de los dedos. Una oleada de ternura la envolvió. El bebé abrió los ojos apenas un instante y al verla esbozó un pequeño gesto. No era una sonrisa, pero lo parecía. Lucía salió del cuarto con el corazón desbordado. Cada día que pasaba, se hundía más en un sentimiento que no sabía definir. ¿Era amor maternal? ¿Era un lazo inexplicable? ¿O era algo aún más profundo? No tenía respuestas. Solo sabía que Tomás la había salvado tanto como ella lo había salvado a él, y que lo que venía después podría cambiarlo todo. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa dentro de la mansión. Aunque Tomás mostraba mejoras evidentes, el ambiente era frágil, como si todos temieran un colapso inminente. Lucía continuaba cuidándolo en silencio, obedeciendo el pedido de Eduardo. Cada vez que lo alimentaba o lo sostenía, sentía una mezcla de alivio y culpa que luchaba por entender. Algo dentro de ella no la dejaba dormir. Durante una de las mañanas, mientras mecía al bebé en sus brazos, la memoria de su propio hijo regresó como una oleada amarga. Recordó su pequeña habitación, el olor de la manta,
las noches sin dormir y luego el vacío. Instintivamente, su pecho respondió una vez más, como si el cuerpo se negara a aceptar la pérdida. Esa respuesta la asustó. ¿Por qué seguía ocurriendo? Tomás, por su parte, parecía percibir cada emoción de Lucía. Se acurrucaba contra ella, buscando su calor, con un reconocimiento casi instintivo. La doctora Ramírez observó esta interacción desde la puerta, con el ceño fruncido y un silencio reflexivo. Había observado bebés durante toda su carrera, pero nunca había presenciado una conexión tan fuerte entre una empleada y un niño de familia adinerada. La pediatra se acercó con cautela, analizando el rostro de Lucía. Le preguntó suavemente si había notado algo inusual desde el nacimiento de su propio hijo. Lucía, sorprendida y confundida, respondió que nunca había recibido una explicación clara por su muerte súbita, solo un informe frío y distante. La doctora guardó silencio un momento, como si sus piezas internas comenzaran a encajar. Algo no estaba bien. Eduardo entró en la habitación justo en ese instante, rompiendo la tensión sutil. Se mostró agradecido al ver a su hijo tranquilo en brazos de Lucía. Sin embargo, no pasó por alto la mirada seria de la doctora. Como padre, su preocupación aumentó. Le pidió que hablara sin rodeos si había motivos reales para inquietarse. La doctora respiró hondo, consciente de que debía avanzar con cautela. La pediatra explicó que ciertos datos médicos del historial de Tomás no coincidían con los de un recién nacido sano de su supuesto linaje. Había marcadores genéticos que no encajaban con los de Eduardo ni con los de la madre fallecida. Eduardo se tensó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Lucía apretó fuerte a Tomás, como si quisiera protegerlo de esa conversación. La doctora propuso realizar nuevas pruebas, más completas y discretas. Eduardo aceptó sin dudarlo, pero pidió que todo se mantuviera en secreto, especialmente de Elena. Sabía que su madre haría todo lo posible para encubrir cualquier dato inconveniente. Lucía escuchaba cada palabra con el corazón acelerado, sin comprender aún la profundidad del misterio. Esa noche, mientras Lucía caminaba hacia su habitación, sintió por primera vez miedo real. Miedo a descubrir que sus sospechas emocionales tenían una raíz más profunda. Miedo a enfrentar una verdad que podría destruirla o salvarla. Su alma estaba dividida entre la esperanza y el terror. No sabía cuál era más fuerte. Al llegar a su cuarto, se abrazó a sí misma, temblando. Nunca había querido involucrarse más allá de su trabajo, pero ahora se encontraba atrapada en una trama que no había elegido. ¿Y si Tomás realmente era parte de ella? ¿Y si su instinto no era una casualidad? Las preguntas la atormentaban, impidiéndole descansar. Mientras tanto, en su despacho, Eduardo analizaba mentalmente cada detalle del nacimiento de su hijo. Siempre había sentido que algo no estaba bien. Ahora, los temores reprimidos comenzaban a despertar, y en silencio, una certeza inquietante se sembraba dentro de él. La conexión entre Lucía y Tomás no podía ser simple coincidencia. A la mañana siguiente, la doctora Ramírez regresó con un maletín especial para realizar las nuevas pruebas. Eduardo la recibió con ansiedad contenida, mientras Lucía sostenía a Tomás sin saber qué esperar. La pediatra explicó el procedimiento en voz baja para evitar sospechas. Aquella habitación se transformó en un escenario de tensión silenciosa. Todos sentían que algo grande estaba por revelarse. Tomás apenas lloró durante la extracción de sangre, acurrucándose instintivamente contra Lucía después del pinchazo. Aquella reacción, una vez más, desconcertó a la doctora. Era como si el bebé la reconociera, como si hubiera estado con ella desde el nacimiento. Lucía acarició suavemente la cabeza del niño, tratando de calmarlo, mientras su propia mente se llenaba de dudas inquietantes.
Eduardo observaba todo con el ceño fruncido. Le costaba aceptar lo que estaba viendo. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Su intuición comenzaba a trazar un camino que lo aterrorizaba. Aún así, no quería precipitarse. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad absoluta, y temía que esa verdad fuera devastadora para todos. La doctora tomó también una muestra de Lucía, justificando que era parte del protocolo para descartar cualquier infección ambiental. Lucía aceptó, aunque sintió un escalofrío al ver la jeringa. ¿Por qué ella también? ¿Por qué de pronto su sangre importaba? Las manos le temblaron mientras intentaba mantener la calma. Era como si la doctora supiera algo que ella misma desconocía. Cuando la pediatra se retiró para procesar las muestras, la mansión quedó envuelta en un silencio aún más pesado. Eduardo pidió a Lucía que se sentara. La miró con una seriedad que la dejó sin aliento. Le confesó que siempre había dudado de ciertos detalles del parto, pero que nunca se atrevió a cuestionar a su madre ni al hospital. Ahora, por primera vez, sentía que debía hacerlo. Lucía escuchó con el corazón en un puño. No sabía qué decir. Solo sabía que cada palabra de Eduardo hacía eco en sus propios miedos. ¿Qué pasaría si el bebé no era realmente de la familia Belmont? ¿Y si ella misma estaba involucrada sin saberlo? Las preguntas resonaban como campanadas en su mente. Era demasiado abrumador. Pasaron varias horas hasta que la doctora regresó. Su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. Eduardo se levantó de golpe, como si su cuerpo ya supiera que estaba a punto de escuchar lo impensable. Lucía sintió que el mundo se detenía mientras la pediatra sacaba los resultados. El aire parecía más pesado, casi imposible de respirar. La doctora habló despacio, midiendo cada palabra con cuidado. Reveló que el tipo de sangre de Tomás era incompatible con el de Eduardo, pero totalmente compatible con el de Lucía. Un silencio abrupto inundó la habitación. Lucía abrió los ojos con incredulidad. Eduardo se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que escuchaba. Era la revelación que ambos temían y necesitaban. La pediatra explicó que, médicamente, era imposible que Tomás fuera hijo biológico del matrimonio Belmont, y que, por otro lado, todas las coincidencias apuntaban a Lucía. Ella sintió sus piernas desfallecer. La habitación giró por un instante. Su hijo. ¿Acaso era posible? ¿Acaso nunca había muerto? Eduardo respiró hondo, tratando de contener una mezcla de rabia y confusión. El mundo de los tres cambió en un segundo. No había marcha atrás. La verdad había comenzado a salir a la luz, aunque aún quedaban piezas por encajar. Y mientras Tomás dormía en su cunita, ajeno al torbellino que su existencia provocaba, Lucía y Eduardo comprendieron que la vida como la conocían estaba a punto de explotar. El impacto de los resultados se extendió como una onda silenciosa por toda la mansión. Eduardo pasó horas encerrado en su despacho, revisando documentos antiguos del nacimiento de Tomás. Cada página, cada firma, cada sello le parecía ahora sospechoso. Recordó las dudas que tuvo aquel día en el hospital, pero que Elena había descartado con frialdad. Por primera vez, comprendía que había sido engañado desde el principio. Lucía vagaba por los pasillos con el corazón encogido. La revelación la había golpeado con una mezcla devastadora de esperanza y miedo. ¿Cómo podía ser posible que Tomás fuera su hijo? ¿Qué significado tenía entonces la muerte de su bebé? Sus manos temblaban al pensarlo, y aunque quería correr al pequeño y abrazarlo, sabía que debía esperar pruebas definitivas. La doctora Ramírez intentó mantenerse profesional, pero la gravedad de la situación la inquietaba profundamente. Sabía que aquello no era un error biológico, sino el resultado de una intervención humana. Se planteó incluso contactar a las autoridades, pero comprendía que la familia Belmont tenía influencias suficientes para esconder todo.
Aún así, decidió guardar copias digitales de los resultados, anticipando problemas. Durante la tarde, Elena entró al despacho de Eduardo sin tocar la puerta. Su expresión dura revelaba que ya sospechaba que algo grave había ocurrido. Al ver los documentos sobre la mesa, palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Con voz firme, intentó convencerlo de que no debía confiar en una simple empleada ni en una pediatra demasiado curiosa. Eduardo explotó por primera vez. Le exigió saber qué había pasado realmente en el hospital el día del nacimiento. Elena intentó fingir sorpresa, pero él ya no era el hijo manipulable de antes. La furia reprimida durante años estalló finalmente. La matriarca, acorralada, comenzó a mostrar grietas en su máscara de control. No se esperaba que la verdad resurgiera tan pronto. Lucía, desde afuera del despacho, escuchó fragmentos de la discusión. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba unir las piezas. Elena había estado en el hospital aquella noche, había exigido habitaciones privadas, había dado órdenes al personal médico. ¿Qué más había hecho? El miedo se transformaba lentamente en una sospecha dolorosa. Tal vez su hijo nunca murió, tal vez fue arrebatado. Elena, sintiéndose acorralada, adoptó una estrategia distinta. Afirmó que todo lo que había hecho fue para proteger el apellido Belmont, insinuando que errores inconvenientes debían corregirse. Eduardo sintió un escalofrío al escuchar esa frase. No era la respuesta de una madre preocupada, era la confesión velada de una mujer capaz de manipular vidas por conveniencia propia. Las palabras de Elena resonaron como un puñal en el corazón de Eduardo. Había vivido años creyendo en una mentira. Había llorado la muerte de su esposa sin saber que el bebé que cuidaba ni siquiera era su hijo. La traición le quemaba la garganta. Golpeó la mesa, incapaz de contener la rabia. Exigió la verdad completa, pero Elena se negó a decir más. Esa noche, Eduardo salió del despacho con pasos pesados, buscando desesperadamente un respiro. En el pasillo se cruzó con Lucía. Las miradas de ambos se encontraron y una corriente de dolor compartido los unió en silencio. Ella intentó hablar, pero él la interrumpió con un gesto suave. Aún no había terminado de comprender lo que sentía, y sin embargo, sabía que necesitaba estar cerca de ella. Lucía regresó a su habitación sintiendo que el mundo estaba a punto de derrumbarse por completo. El destino de Tomás, su propio pasado y el futuro incierto se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Pero había una certeza dentro de ella. No estaba dispuesta a perder al bebé otra vez. No sin luchar, y aunque no tuviera pruebas todavía, su instinto lo gritaba. Tomás era suyo. Al día siguiente, Lucía despertó con una determinación nueva. Sabía que no podía seguir paralizada por el miedo. Decidió comenzar a investigar por su cuenta, aunque no sabía exactamente por dónde empezar. Recordó los documentos que había firmado en el hospital cuando perdió a su bebé. Tal vez allí había pistas. Con el corazón acelerado, comenzó a ordenar su memoria, buscando detalles sepultados bajo el dolor. Mientras tanto, Eduardo solicitó discretamente el acceso a los registros completos del nacimiento de Tomás. Hizo llamadas directas al hospital y presionó para obtener archivos que antes le habían negado. Su apellido tenía peso, y por primera vez lo estaba usando para descubrir la verdad, no para ocultarla. Sus manos temblaban al recibir cada documento. Temía lo que iba a encontrar. Lucía decidió visitar el pequeño archivo de su propio hospital, el lugar donde le dijeron que su bebé había muerto. Caminó por las calles con el corazón en un puño, sintiendo cómo cada paso la acercaba a una verdad que podía destruirla. Al llegar, pidió acceso a su expediente médico. La enfermera de turno se mostró nerviosa, como si ocultara algo. Aquello aumentó su sospecha. Al abrir los archivos, Lucía notó irregularidades evidentes, firmas que no coincidían,
fechas tachadas y un documento que registraba su pérdida de forma demasiado apresurada. Nada tenía sentido. ¿Cómo no lo había visto antes? El informe parecía construido para cerrar el caso rápidamente. Su corazón se encogió. Estaba claro que algo había sido manipulado. De vuelta en la mansión, Eduardo revisaba un documento tras otro. De repente, encontró una hoja escondida dentro del expediente, una nota firmada por un médico que abandonó el país poco después del nacimiento. La frase «se realizó el cambio según lo indicado» lo golpeó como un puñal. Su respiración se volvió pesada. Aquello no era un error, era un acto deliberado. Lucía, por su parte, sintió un vacío en el estómago al confirmar sus sospechas. El bebé que había dado a luz no murió. Simplemente desapareció del registro. Cerró los ojos, ahogada en lágrimas. ¿Cuánto tiempo había llorado por un hijo que aún vivía? El dolor era insoportable, pero también era la certeza que necesitaba. Su instinto había tenido razón todo el tiempo. Eduardo buscó a Lucía desesperadamente para compartir su descubrimiento. La encontró regresando del hospital, con el rostro empapado de lágrimas y los documentos en la mano. Al verla así, sintió un nudo en la garganta. Sin decir una palabra, tomó sus manos y entendió. Ella también había encontrado la verdad. Fueron unos segundos intensos que ningún lenguaje podía explicar. Se sentaron en un banco del jardín de la mansión, lejos de las miradas de Elena. Ambos compartieron lo que habían descubierto. Cada detalle coincidía de forma aterradora. Era imposible negarlo. Tomás no era el hijo biológico de Eduardo, y Lucía nunca había perdido al suyo. Ambos bebés habían sido intercambiados. La realidad los golpeó con fuerza devastadora. Lucía comenzó a llorar en silencio, sintiendo que las piernas no podían sostenerla. Eduardo la abrazó con cuidado, como si temiera romperla aún más. En ese gesto, ambos se encontraron vulnerables, heridos y unidos por el mismo bebé. La verdad era dolorosa, pero también les daba algo que no habían tenido en semanas, un camino a seguir. Ya no luchaban a ciegas. En ese momento, Tomás comenzó a llorar desde su habitación, como si sintiera la turbulencia que atravesaban quienes lo amaban. Lucía se puso de pie, guiada por un instinto irrefrenable. Eduardo la siguió en silencio. Ambos sabían que lo próximo que debía ocurrir sería un enfrentamiento directo y que la verdad, por muy dolorosa que fuera, ya no podía esconderse más. La tensión en la mansión era tan densa que parecía vibrar en cada rincón. Eduardo caminaba nervioso por el pasillo, con los documentos en la mano, mientras Lucía lo seguía intentando mantener la calma. Ambos sabían que había llegado el momento de enfrentar a Elena. No podían seguir viviendo bajo el peso de una mentira tan grande, y sabían que la matriarca no cedería fácilmente. Encontraron a Elena en el salón principal, sentada con la espalda recta y la mirada fría. Apenas los vio entrar, supo que algo había cambiado. Eduardo colocó los papeles sobre la mesa con un golpe seco, haciendo que el silencio se volviera más pesado. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Elena entrecerró los ojos, como una fiera acorralada. Eduardo exigió explicaciones sobre el intercambio de los bebés. Elena intentó negar todo, insinuando que era imposible confiar en papeles manipulados por manos ajenas. Pero Lucía, con voz temblorosa y valiente, aseguró que los documentos coincidían tanto en su caso como en el de Tomás. Elena apretó los labios, visiblemente afectada. El muro de mentiras comenzaba a resquebrajarse. Cuando Eduardo mencionó la nota firmada por el médico desaparecido, Elena perdió la compostura por un instante. Fue un destello, apenas visible, pero suficiente para demostrar su culpa. La matriarca respiró hondo y recuperó la postura. «Todo lo que hice fue para proteger esta familia»,
declaró con frialdad. Las palabras cayeron como un balde de hielo sobre ambos. Lucía sintió una mezcla de rabia y dolor. ¿Proteger? ¿A costa de robar un bebé? ¿A costa de destruirle la vida? Dio un paso hacia adelante, conteniendo las lágrimas, y preguntó por qué había hecho algo tan monstruoso. Elena la observó con desprecio, como si su sufrimiento no tuviera valor alguno. Para ella, la pérdida de una madre humilde no significaba nada. La matriarca finalmente confesó que temía que Tomás naciera enfermo y arruinara la imagen de la familia. Había visto en Lucía una opción discreta, una madre vulnerable que jamás podría enfrentarlos. Eduardo sintió náuseas al escucharla. Era la primera vez que veía la verdadera magnitud del egoísmo de su madre, una oscuridad que siempre había estado ahí, oculta bajo la aparente elegancia. Eduardo gritó, incapaz de contener su furia. Nunca había levantado la voz a su madre, pero la traición era demasiado grande. Elena intentó desviar la responsabilidad, afirmando que el intercambio aseguraba el futuro de todos. Pero Eduardo no quería escuchar más. Sus ojos ardían de decepción y dolor. El vínculo entre ellos se rompía, quizá para siempre. Lucía, aunque temblorosa, habló con firmeza. Le dijo a Elena que ningún apellido justificaba arrebatarle un hijo a una madre, que nunca imaginó que su pérdida había sido provocada por manos humanas. Sus palabras resonaron en la sala como una sentencia. Elena la miró con ira, pero también con temor. Lucía ya no era la empleada silenciosa de antes. Eduardo anunció que tomaría acciones legales. Elena empalideció. Era consciente de que un escándalo así podría destruir su reputación y llevarla a la cárcel. Intentó acercarse a su hijo, suplicando calma, pero Eduardo retrocedió. Por primera vez en su vida no sentía respeto ni temor hacia ella, solo indignación. La conversación terminó con Elena huyendo hacia su habitación, derrotada. Lucía y Eduardo quedaron de pie en medio del salón, respirando con dificultad. No habían recuperado aún la calma, pero habían dado el paso más importante, enfrentar la verdad. Y mientras el ambiente comenzaba a asentarse, ambos comprendían que lo más difícil aún estaba por venir. Después del enfrentamiento, la casa quedó envuelta en un silencio tenso. Eduardo llamó de inmediato a un abogado de confianza para comenzar los trámites legales. La doctora Ramírez, enterada de lo ocurrido, regresó esa misma tarde para ayudar con el siguiente paso, una prueba de ADN oficial, validada ante un juez. Era la única manera de cerrar cualquier duda y confirmar la verdad. Lucía aceptó someterse a la prueba, aunque sus manos temblaban al firmar los documentos. Sentía miedo, pero también esperanza. Era como caminar hacia un abismo, con la intuición de que, al final, encontraría luz. Tomás, ajeno a la situación, la observaba con ojos grandes y expresivos que la conmovían profundamente. Su corazón ya sabía la respuesta, aunque aún no la tuviera escrita. La prueba se realizó en la misma mansión, bajo la supervisión del abogado y la pediatra. Los funcionarios tomaron muestras de Lucía y del bebé. Elena observaba desde el fondo del salón con una expresión de furia contenida. Sabía que si el resultado se oficializaba, no tendría escapatoria. Su poder ya no podía protegerla. Horas después, el laboratorio envió un mensajero con los resultados preliminares en un sobre sellado. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Lucía se acercó también, con el alma en suspenso, pero antes de que pudiera abrirlo, un ruido seco interrumpió el momento. El mensajero había sido detenido en la puerta por órdenes de Elena. El sobre ya no estaba en su mano. En cuestión de segundos, el caos se desató. Elena ordenó a los guardias de seguridad registrar al hombre y confiscar el sobre, justificándose con excusas sobre proteger la privacidad de la familia.
pero todos sabían que se trataba de una maniobra desesperada. Eduardo exigió que devolvieran el documento, pero Elena se negó rotundamente. Un guardia regresó, diciendo que el sobre había desaparecido. Eduardo, furioso, acusó directamente a Elena de destruir la prueba. Ella, con una sonrisa fría, respondió que no tenía idea de lo que hablaba. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La prueba había desaparecido. Todo el esfuerzo parecía haberse desvanecido en un instante. Elena, sintiéndose victoriosa, afirmó que no permitiría que documentos falsificados destruyeran la familia. Lucía sintió un llanto ahogado subirle a la garganta. Eduardo, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar. Apretó los puños y aseguró que repetirían la prueba cuantas veces fuera necesario. No iba a permitir que su madre manipulara la verdad otra vez. La doctora Ramírez, viendo la gravedad de la situación, decidió actuar. Se acercó a Eduardo discretamente y le confesó que había hecho una copia digital del primer análisis que demostraba la incompatibilidad sanguínea. Aún no era una prueba legal, pero era evidencia suficiente para abrir una investigación oficial. Eduardo sintió un rayo de esperanza atravesar la oscuridad. Lucía, agotada emocionalmente, tomó asiento mientras intentaba procesar todo. La pérdida del sobre había sido un golpe devastador, pero saber que existía una copia les daba una nueva oportunidad. Miró a Tomás y sintió una fuerza renovada surgir dentro de ella. No se rendiría, no esta vez, no después de todo lo que había sufrido. La doctora entregó la copia digital al abogado, quien comenzó a preparar la denuncia oficial. La guerra por la verdad acababa de comenzar. Mientras tanto, en su habitación, Elena observaba desde la ventana con una mezcla de ira y temor. Sabía que el control se le escapaba de las manos. Y Lucía, sin decir una palabra, juró en su corazón que lucharía por su hijo hasta el final. La mansión amaneció bajo un silencio inquietante, como si las paredes mismas aguardaran el estallido inevitable. Eduardo, determinado a terminar con la mentira, convocó al abogado y a la doctora Ramírez al despacho. Tenía la copia digital en una memoria protegida como un tesoro frágil. Lucía, con el corazón acelerado, permanecía junto a Tomás, sintiendo que cada respiración del bebé era un recordatorio de su lucha. La doctora explicó que la copia digital no tenía validez legal absoluta, pero confirmaba científicamente que Eduardo no podía ser el padre biológico del bebé, y que Lucía sí era compatible. Eduardo escuchaba con ojos nublados por la mezcla de rabia y alivio. Cada palabra reforzaba aquello que ya comenzaba a aceptar en su interior. Tomás no era su hijo, pero sí era el de Lucía. Mientras tanto, Elena observaba desde el extremo del pasillo, incapaz de acercarse. Sabía que la situación estaba fuera de su control. Ya no podía manipular pruebas ni comprar silencios. Su rostro endurecido reflejaba más miedo que autoridad. Todo lo que había construido durante años comenzaba a desmoronarse, y ella lo sabía. El abogado propuso registrar la copia digital en una notaría para evitar cualquier intento de desaparición. Eduardo aceptó sin dudarlo. Salió con él de inmediato, dejando a Lucía en la mansión, más vulnerable que nunca. La joven sintió un nudo en el estómago al quedarse sola. Sabía que Elena aún podía intentar algo desesperado, y no quería alejarse ni un segundo del bebé. Cuando subió al cuarto de Tomás, lo encontró despierto, balbuceando con suavidad. Al verla, extendió sus pequeños brazos como si supiera exactamente quién era. Lucía se quebró en lágrimas silenciosas, abrazándolo con ternura. Era una sensación indescriptible, una mezcla de dolor, alivio y una certeza profunda. Ese niño era suyo. La verdad ya no podía ser ignorada. Mientras lo mecía, Lucía escuchó pasos acercándose. Elena entró sin tocar, con la mirada llena de una tensión peligrosa.
Te estás permitiendo demasiado, dijo con un tono helado. Lucía sostuvo al bebé con más fuerza. No respondió. No tenía miedo. No más. Elena avanzó un paso más, pero algo en la mirada de Lucía la detuvo. La joven ya no era la empleada sumisa de antes. Elena comenzó a justificar sus acciones nuevamente. Hablaba de reputación, del apellido Belmont, de sacrificios necesarios, pero Lucía no escuchaba. Solo veía en aquella mujer a la persona que le arrebató a su hijo. Con voz firme, le advirtió que cualquier intento de separarla del bebé ahora sería un delito. Las palabras resonaron con una fuerza inesperada. Elena retrocedió, vencida. En ese mismo instante, Eduardo regresó acompañado del abogado. Habían registrado la copia y solicitado la autorización judicial para una nueva prueba. Esta vez sería imposible para Elena intervenir. Cuando Eduardo vio a Lucía con Tomás en brazos, sintió un alivio profundo. Ella era su refugio en medio del caos. Y él sabía que debía protegerla con todo lo que tenía. El abogado informó que un juez había aceptado revisar el caso de inmediato. La noticia cayó como un golpe final sobre Elena, que se desplomó en un sillón sin fuerzas para seguir negando. La verdad estaba saliendo a la luz con una fuerza imparable. Eduardo se acercó a Lucía y le aseguró que ella no volvería a sufrir sola. La joven bajó la mirada, emocionada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucía durmió con una sensación de paz tímida. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero tenía algo que antes no poseía: pruebas, apoyo y la determinación de un padre que había dejado de vivir bajo las mentiras de su familia. Y mientras Tomás dormía en sus brazos, Lucía susurró la verdad que siempre había sentido. Nunca dejé de ser tu mamá. La mañana siguiente fue decisiva. La policía llegó a la mansión con una orden judicial para recuperar documentos, entrevistar al personal y asegurar cualquier evidencia relacionada con la sustitución del bebé. El sonido de las sirenas rompiendo el silencio hizo temblar los cimientos de la familia Belmont. Elena observó desde la escalera, pálida, consciente de que su mundo acababa de colapsar. Los agentes revisaron archivos, computadoras y habitaciones. Todo indicaba que había habido manipulación en los registros médicos. La doctora Ramírez acompañó el proceso, explicando cada inconsistencia con profesionalismo. Eduardo no se apartó de Lucía ni un instante, como si temiera que algo aún pudiera separarla del bebé. Sus ojos transmitían una protección clara, casi instintiva. Cuando el juez autorizó la repetición de la prueba de ADN, todos fueron convocados a una sala especial preparada en la mansión. El proceso fue meticuloso y transparente. Elena, obligada a presenciarlo, mantenía el rostro duro, pero sus manos temblaban visiblemente. Ya no tenía forma de escapar. Su mentira se desmoronaba frente a toda la autoridad presente. Lucía entregó su muestra con serenidad. Esta vez no había miedo, solo un deseo profundo de que la verdad fuera reconocida de forma oficial. Tomás, tranquilo en su regazo, parecía sentirla. Cuando Eduardo entregó también su muestra, lo hizo con un peso doloroso en el pecho. Amaba a ese bebé, aunque no llevara su sangre, pero sabía que debía aceptar la realidad. Las muestras fueron llevadas rápidamente al laboratorio central. Las horas siguientes se hicieron eternas. La policía permanecía en la casa mientras el juez interrogaba a Elena, quien respondía con evasivas y silencios sospechosos. Los empleados observaban desde lejos, sorprendidos de cómo la poderosa matriarca perdía por fin su aura de control absoluto. Cuando los resultados llegaron, el juez pidió reunir a todos en el salón principal. Lucía sostenía a Tomás con fuerza, mientras Eduardo se colocaba a su lado. La doctora Ramírez entregó el informe al juez, quien lo abrió lentamente. El silencio era tan profundo
que cualquier respiración parecía un trueno. Nadie pestañeaba, nadie se movía. El bebé Tomás es hijo biológico de Lucía Medina. La frase cayó como un rayo en la sala. Lucía se llevó una mano a la boca, llorando en silencio. Eduardo cerró los ojos, aceptando la verdad con resignación y alivio. Elena, por su parte, perdió el equilibrio y tuvo que sostenerse de la mesa. La verdad estaba sellada. Ya no había escapatoria. El juez continuó leyendo. El registro del hospital había sido manipulado. El bebé de Lucía nunca murió. Su hijo fue llevado a otra sala, donde se realizó la sustitución bajo órdenes externas. Todas las pruebas apuntaban a la intervención directa de Helena Belmont. La sala entera escuchó incrédula mientras el juez anunciaba medidas legales en su contra. Helena fue escoltada por la policía mientras murmuraba excusas desesperadas. Su dignidad, antes inquebrantable, se desvanecía frente a todos. Lucía apenas la miró. Ya no sentía miedo ni odio, solo dolor por todo lo perdido. Eduardo, con el corazón hecho trizas, observó cómo su madre era llevada fuera de la mansión donde había gobernado durante décadas. Cuando las puertas se cerraron detrás de Helena, la mansión pareció respirar por primera vez. Lucía abrazó a Tomás con fuerza, mientras Eduardo la rodeaba con un brazo, protegiéndolos a ambos. La farsa había terminado. La verdad había triunfado. Y aunque quedaban heridas profundas, también había una oportunidad de empezar de nuevo. La calma regresó poco a poco a la mansión después de semanas de tensión. Por primera vez, el lugar no parecía un refugio de secretos, sino un hogar donde la verdad finalmente había triunfado. Lucía caminaba con Tomás en brazos, sintiendo la paz que tanto había añorado. Ya no había dudas, ni pruebas por esperar, ni mentiras escondidas, solo vida, amor y un futuro que por fin podía mirar sin miedo. Eduardo, aunque aún dolido por las revelaciones, se mostraba tranquilo. Había aceptado que Tomás no llevaba su sangre, pero también comprendía que la paternidad era más que genética. Había estado allí en los peores momentos, había sufrido por él y lo había protegido sin condiciones. Esa conexión no podía borrarse, y Lucía lo veía como un apoyo esencial en su nueva maternidad. El proceso legal avanzó rápidamente. Helena fue declarada culpable de manipulación de registros médicos y secuestro neonatal. La justicia actuó con firmeza y la matriarca fue trasladada a un centro penitenciario especial. Su caída fue dura, pero necesaria. Por primera vez, Lucía pudo respirar sin sentir la sombra de aquella mujer amenazando su felicidad. La policía también resolvió el caso del bebé supuestamente fallecido. El informe final confirmó lo que Lucía temía, pero ya sabía. Su hijo nunca había muerto. Había sido retirado de ella sin compasión ni humanidad. Al recibir la sentencia oficial, Lucía lloró con un profundo alivio, cerrando una herida que la había atormentado desde el día del parto. Era el cierre que su alma necesitaba. La doctora Ramírez se convirtió en una aliada fundamental. Acompañó todo el proceso hasta el final, asegurándose de que la verdad quedara registrada de forma permanente. Cuando entregó a Lucía el certificado final donde figuraba como madre legal y biológica de Tomás, ambas se abrazaron en silencio. No había palabras suficientes para agradecer tanto apoyo y valentía. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y redescubrimiento. Lucía reorganizó su vida, ya no como empleada, sino como madre plena. La mansión, que antes parecía intimidante, ahora se había convertido en un lugar que la acogía sin presiones. Eduardo la animó a quedarse el tiempo que necesitara. Él quería que Tomás creciera en un entorno seguro y lleno de amor. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Lucía y Eduardo se volvió más cercana. No era una relación forzada ni impulsada por la tragedia.
Era un entendimiento mutuo, una amistad que crecía con cada conversación y cada mirada compartida. Ambos habían perdido algo, pero también habían encontrado un vínculo especial en medio del caos. Una tarde tranquila, sentados en el jardín donde tantas lágrimas habían sido derramadas, Eduardo tomó la palabra. Le dijo a Lucía que admiraba su fuerza, su ternura y su valentía, que Tomás tenía la suerte inmensa de tenerla como madre. Lucía respondió que él también era parte importante del bienestar del bebé y que la vida le había demostrado que la familia podía